Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a Cristo al Parque Radio, les saluda Adriana Trujillo y hoy desnudando el alma de un personaje muy amado en Cristo al Parque y en nuestra región. Así que bienvenido José Faiber Tamayo Méndez, concejal. Mi gran amiga Adriana, qué gusto saludarte, qué gusto verte a través de esta plataforma que nos permite estar tan distantes pero conectados. A Juan Pablo, a todos los que en este momento siguen tan importante transmisión, un abrazo de bendiciones en este maravilloso día y qué privilegio, qué honor poder estar aquí de nuevo. Muchas gracias por esta gran invitación y por esta deferencia que han tenido conmigo en el día de hoy. No, pues siempre es un placer y sé que para nuestros seguidores también es una súper alegría poder contar con un hombre tan abierto y sé que hoy desnudando el alma, la vez pasada nos hiciste llorar y hoy, bueno, quiero que las personas que no tuvieron la oportunidad puedan entender un poco de la historia y de esa esencia de este hombre que tenemos invitado hoy. Pero antes, pues yo les quiero contar que Cristo al Parque Radio es una radio ecuménica. Bueno, les explico para quienes no manejan el término que una radio ecuménica significa que nosotros llegamos aún teniendo una música y una programación de adoradores, de los mejores artistas, pues tenemos también la posibilidad de poder reunirnos en torno a un Dios amor sin el tema de religión, sino abiertos a todos, abrazando a todos y queremos que nos puedan escuchar a través de nuestra aplicación por Play Store Cristo al Parque o por nuestra página web www.cristoalparqueradio. La idea es que esta entrevista de Desnudando el Alma también la pueden encontrar a través de nuestras redes sociales en Cristo al Parque Facebook o Cristo al Parque Radio en Instagram. Pero empecemos con nuestro invitado, que es el eje central en el día de hoy, y contémosle al público y a nuestros seguidores quién es Faiber Tamayo. Pues Adrianita, gracias. Faiber Tamayo es un hombre, primero que todo, de fe, es un testimonio de vida, es una persona luchadora, una persona soñadora, una persona emprendedora, una persona muy trabajadora, muy leal, muy honesta, muy sincera. Soy un hombre también con defectos, ¿no? Uno de ellos podría ser demasiadamente acelerado, a veces perfeccionista, exigente y cuando uno es así, pues por querer hacer las cosas bien, raya porque muchas veces muchas personas no pueden estar en la misma sintonía que uno. Soy un hombre común y corriente, un hombre amable, un hombre carismático, un hombre con, con mucha fe en Dios, un hombre sencillo, un hombre buena persona, un hombre buena gente, saludable, un hombre optimista, pero ante todo muy sincero. Ese es Faiber Tamayo. Bueno, de profesión, ¿qué profesión tienes? Bueno, pues a nivel personal, a nivel como íntimo, eso soy, pero a nivel pues de lo que ven en la calle, soy un hombre, pues soy comunicador social, soy periodista, eh, tengo una especialización en marketing político y empecé una maestría de Derecho Público en la Universidad Surcolombiana, maestría que me tocó dejar por un tiempo, pero ya volveremos a retomar. Y en la actualidad estoy ostentando el cargo de concejal, gracias a la voluntad, primero a la bendición de Dios y segundo a la voluntad de las mayorías que quisieron apoyar mi nombre y hoy lo represento en el Consejo de Neiva. Hago parte del Partido Centro Democrático y represento al Centro Democrático en la Corporación Consejo de Neiva. Faiber, hablemos un poco de tu niñez, de tu infancia. Pues vengo de una familia de origen campesino. Mis padres, mi papá es de Santa María, pero vivió toda la vida en Pacarní. Mi mamá es de Iquira. Eh, tuve una infancia muy bonita, muy linda. Vengo de una familia
de valores, de principios, una familia trabajadora. Mi padre pues es campesino, pero estuvo también dedicado al tiempo, en un tiempo en el sector del transporte. Por eso tuve la fortuna o la oportunidad de vivir en varias ciudades. Viví en Bogotá, viví en Medellín, viví en Cali, he vivido pues, gran parte de Neiva. Eh, Mi padre dejó de ser transportador y volvió otra vez a sus orígenes, al campo. Desde los 15 años me tocó vivir solo aquí en el municipio de Neiva, en la ciudad de Neiva, eh, pues buscando la forma de seguir estudiando. Empecé a trabajar desde los 15 años en una emisora. Empecé en Huila Estéreo y durante 3 años fui el bombillo. El bombillo es aquella persona que está todas las noches eh, haciendo la parte de máster, era el máster, también era el portero, era el celador de aquella emisora. Así fueron mis orígenes en la radio. Y poco a poco fui escalando al punto que empecé siendo el supernumerario, o sea, la persona de menor importancia. Yo era el cargacables, el mensajero, era el torero de todo. Pero luego con pues no sé, digamos que con la bendición de Dios y con el trabajo y con el esfuerzo, llegué a ser director de esa emisora, de Will Stereo. Entonces, cuando muestra de superación, pienso que cuando uno quiere hacer Ujú. las cosas, las hace, y si uno se empeña en hacer las cosas bien, pues tarde o temprano lo que usted siembre, eso va a recoger. Eh, Llegué a la radio, me convertí en un locutor demasiadamente importante, digamos importante porque fui el pionero y como la persona que rompió el prototipo de la radio. Cuando la radio se hacía anteriormente, los locutores eran esas voces gruesas, esas voces que hablaban así. Sí, sí, sí. Y de pronto llega alguien a la radio, un tipo gomelo, un tipo alegre, un tipo con una chispa diferente. Y entonces comencé a romper ese paradigma y digamos que me siento honrado porque le abrí la puerta a muchos jóvenes que hoy están en la radio. Eh, Me ha ido muy bien en la radio, me fue muy bien, gracias a Dios. Estuve trabajando, estando trabajando aquí en Neiva, me llevaron a trabajar a Bogotá, estuve trabajando en RCN Radio. Allí no duré sino un mes porque la verdad no me gustó Bogotá y no me fue muy bien con el frío. Después terminé, me llevaron a trabajar también me volví para Neiva y cuando estaba aquí en Neiva me volvieron a contactar otra empresa y me fui a trabajar a España, me fui a trabajar en una emisora latina en España, allí hice radio latina, hice radio americana, entré a trabajar a un canal de televisión y posteriormente entré a trabajar a una productora de cine. Hice parte de dos películas muy importantes en Madrid, una que se llama La Triste con Viggo Mortensen, que fue el protagonista del Señor de los Anillos, un argentino, y otra que se llama Gol 2, que es la historia de un futbolista mexicano que se va a jugar al Manchester y del Manchester es llevado a trabajar, sí, a que juegue en el Real Madrid. Pues en la segunda parte, que fue grabada realmente en Madrid, España, en el Santiago Bernabéu, fue el 70% de la película, pues allí hicimos parte, aparezco como extra. Eh, estaba en una vida exitosa, pero lastimosamente mi madre tuvo problemas muy graves de salud. Se me muere mi abuelita, no pude venir al entierro de mi abuela, se enfermó mi mamá y eso me puso a repensar, a recapacitar y dije, ¿yo qué quiero en mi vida? ¿Ser un hombre exitoso o ser un buen hijo o disfrutar a mis padres? Entonces, por eso tomé la decisión, a pesar de ser un hombre exitoso en España, me vine para Neiva, me volví para Neiva y desde entonces, pues he estado saliendo, porque luego me fui a trabajar un tiempito a Miami y a Houston, pero siempre termino volviéndome para mi raíz, para Neiva, que es la ciudad donde pues tengo todo, tengo mis raíces, mis orígenes, mi familia y pienso que uno en la vida tiene que colocar en una balanza qué es más importante para cada persona. Para mí es el amor por la familia, el amor por mi ciudad, el amor por mi gente y decidí no volver a irme de Neiva. Entonces, desde entonces estoy aquí, hice lo que más, eh, llegué a ser el hombre mejor pago en las emisoras de Neiva, llegué a ser el director de varias emisoras, pero dije,
desde la radio no puedo hacerle la transformación que yo quiero para mi ciudad. Porque por muchas discusiones, muchos debates que uno ve o muchos argumentos que uno pueda presentar en un medio de comunicación, realmente las decisiones no se toman ahí. Somos Ujú. solamente un fenómeno de opinión. Entendí que las decisiones se tomaban en la parte gubernamental, en la parte pública. Entonces dije, voy a postular mi nombre a la Corporación Consejo de Neiva, que es la junta directiva del municipio, donde se toman las decisiones importantes. Y pues hoy, gracias a Dios y gracias a las personas que creyeron en mí, pues soy concejal en ellos. Y hoy en día trabajando desde el consejo y después Sí, de esta historia tan bonita, me atrevo a preguntar, ¿dónde te sientes más cómodo? ¿Como locutor, como actor, como concejal? a mí me ha tocado hacer de todo en la vida, debo decir, Arianita. En la parte del campo, aprendí desde muy temprano a hacer los quehaceres del campo, que es maniar, ordeñar, Ujú. descornar, marcar reses, sembrar matas de plátano, matas de aguacate, mm, de cacao, ¿sabes? Despepitar, picar. Todos los quehaceres del campo los conozco muy bien. En la parte pues profesional he estado siempre vinculado a la radio, pero en un tiempo también estuve trabajando en restaurantes, porque a veces quienes no conocen el mundo de la radio no es un medio que pague muy bien. Entonces toca buscar otros campos. Estuve trabajando en restaurantes, he sido bartender, he sido corredor, baywax. Esto lo hice fue en Estados Unidos en restaurantes mexicanos. Y, y he estado también en el mundo de la radio, bueno, en el mundo también de la actuación. Hoy estoy en el mundo de la política. Yo pienso que yo todo lo he puesto en manos de Dios. Donde Dios me ponga, ahí debo de estar. Lo importante es hacer las cosas bien, desde donde esté poderle servir a la gente, porque Ujú. uno, es eso lo que se va a llevar. Uno no se va a llevar el carro, la casa, ni los millones que pueda tener en una cuenta bancaria. Uno se va a llevar las buenas obras que haga, o lo que viva, o lo que disfrute. Entonces, en ese orden de ideas, yo considero humildemente que donde Dios me ponga, he de estar bien, pues porque recibo todo con la voluntad de Dios. Y si me preguntara dónde me siento cómodo, Eso. en todas partes. No, ¿cuál te La verdad, gozas más? no, ¿cuál me gozo más? Obviamente, te voy a ser muy sincero, el mundo de la radio, ¿no? El mundo Ujú. de la radio es un mundo mágico. En el mundo de la radio, bueno, también porque el mundo de la radio me llevó a ser animador de eventos, animador de conciertos, he trabajado en discotecas. Entonces, el compartir, el poder llevar a las personas a unos estados de emoción, de alegría, de sacarlos de ese contexto, lastimosamente en un país como el nuestro, que a veces es un país violento, pues hacer que las personas como que se suelten, como que se olviden de sus problemas, eso me hace muy feliz. El poder transportar, el sacar a las personas mentalmente de un estado, eso me hace muy feliz. Ahí me siento muy cómodo, pero en el consejo también me he sentido, pues no me he sentido de maravilla, porque debo decir que el tema público y el tema político es muy complejo. Ujú. Por decirte alguna cosa, Adriana, allí se toman decisiones muy importantes y las decisiones, las que favorecen a unos, afectan a otros. Tener a todo el mundo contento es imposible, es algo fuera de lo normal. Para mí es imposible. Eh, a veces no se busca el interés común, sino que se busca el interés personal. Y eso lo aprendí ahora en la política. Yo en la radio tenía demasiadamente muchos amigos. Ujú. Hoy que estoy en la política ya no son tantos. Pues porque ya se miran los intereses desde otro punto de vista. Ya no se miran los intereses colectivos, sino que se miran los intereses propios. Uno busca al político y el político es bueno si te sirve, no que le sirva a la ciudad ni que le sirva a la comunidad, sino que te sirva a ti en lo personal. Ujú. ¿Sí? En la campaña hubo gente que me decía, Fiverr, yo voy a votar por usted, pero ¿qué me va a dar a cambio? ¿Cuánto me va a pagar por el voto? Ahí estamos mal. Ahora que estoy en el consejo, me acaba de pasar. En Neiva el año pasado se debatieron proyectos muy importantes
como fue el tema el empréstito, el endeudamiento del municipio por 60.000 millones de pesos. Entendiendo que venimos de una pandemia, que la situación económica ha sido demasiadamente difícil, no solamente para la ciudad, el país, sino para el mundo, pues yo considero, en mi humilde opinión, que no estamos para hacer más endeudamientos, porque eso a la larga va a generar más impuestos y va a hacer que la situación económica del municipio se vuelva un poco más pesada o más difícil de lo que ya es. Yo voté en contra de ese proyecto. La verdad, 15 votaron a favor, 4 en contra. Allí ganan las mayorías. Allí somos 19 concejales, pero con 10 ya se ganó y se toma la decisión de las mayorías. 10 votos ganan. Allá para ese proyecto votaron 15, solamente 4 votamos en contra. Hubo gente que me dijo, oiga, Fiverr, lo felicito por ese trabajo que está haciendo en el consejo, porque entendemos que tiene razón y que no era bueno endeudar el municipio. Pero también me encontré con personas que me decían, oiga, concejal, pero es que usted no sé qué, y comenzaban a debatirme y a ofenderme, a recordarme palabras obeses o recordarle a mi mamá porque yo no había votado a favor, que porque supuestamente no quería el municipio. Antes, por el contrario, yo considero que estaba defendiendo el interés de todos, porque si se prestan 60.000 millones con intereses y a la cantidad de tiempo, esos 60.000 no son 60.000, se convierten en 90.000, 100.000 millones de pesos. Y esos 100.000 millones de pesos, a la larga nos toca pagarlo a nosotros, y los pagamos nosotros con nuestros impuestos. Yo debo ser muy coherente, que lo que yo pronuncié y lo dije en campaña era que yo iba a velar por los intereses y el bienestar de todo el municipio, no por el interés de uno o de unos pocos, ¿no? El interés común. Y creo que en eso me he distinguido. Hubo otro proyecto que fue el alumbrado público. Venimos de 20 años de una concepción que se llamó Gixelexa, una empresa que lastimosamente robó y desfalcó el municipio, y con la cual no estuvimos de acuerdo y nos la dejaron a 20 años. Y aparece otra empresa que la iban a poner a 30 años, de la cual siempre me opuse. Quedó a 15 años, pero yo me opuse porque la idea es que el Estado ¿por qué crear una empresa mixta cuando se puede crear una empresa pública que maneje las finanzas del Estado? ¿Por qué tenemos que darle esa concesión a un particular para que ese particular, a costillas de los demás, se enriquezca? Yo no estuve de acuerdo, votamos en contra, pero me pasó lo mismo. Hubo gente que me felicitó, destacó porque estamos haciendo las cosas a conciencia y las estamos haciendo de verdad, con hechos. Y hubo gente que también me recordó a mi mamá en la calle porque no apoyé ese proyecto, pero es que la gente o no están sintonizados o no entienden cómo son las cosas muchas veces en lo político. Entonces, eso me genera muchos sentimientos. Claro, porque no entre el amor y el odio. No a todo el mundo se puede tener contento. Hoy en día estamos apoyando los proyectos que consideramos son beneficiosos para el municipio, pero los que no, pues no. Hacemos debates de control político, llamamos a cuentas a la administración. Si dicen que se van a gastar 500 pesos, ¿dónde los gastaron? Si solamente aparecen 100, ¿dónde están los otros 400? Lo que tiene que hacer un concejal, que es control político, presentar proyectos de acuerdo y hacer que las cosas trabajen de verdad bien. Porque criticamos el país, criticamos la política, pero no votamos o no hacemos parte de ello. Total. Yo era apolítico, yo desde la radio criticaba, pero la verdad entendí que tenía que meterme y tomar postura y tomar partido, y eso decidí. Okay. Y ahí estoy en la política, que no es como tan, la verdad no me siento tan cómodo, chévere. Pero no, la verdad no es tan chévere, Adrianita, te soy muy sincero, no es como la radio, no es como la televisión, no es como lo que yo ya había hecho toda mi bendita vida, pero creo que si Dios y la decisión de las mayorías me pusieron ahí, porque estoy convencido que nada ocurre por casualidades. Todo en la vida tiene un propósito, y Dios, por alguna razón, por alguna circunstancia que no conozco, me puso a mí ahí, pues por algo de ese. Entonces, pero Fiverr, yo de ese propósito de vida quiero que hablemos, y de esa experiencia. Y sabemos que el proceso de madurez
del hombre que eres hoy viene de una historia también y procesado pues hasta decir no más. Y quiero que de eso nos hables después de un break comercial, ¿está bien? Así que los invito para que sigan conectados aquí, Desnudando el Alma de Fiverr Tamayo. ¿Tiene dudas de la calidad del agua que consume o vende? ¿De los alimentos que consume o vende? ¿Y de los suelos que usa para sus cultivos? En el laboratorio Agualinsu le tenemos la respuesta. En el laboratorio Agualinsu realizamos análisis físico-químico y microbiológico de agua potable y residual, alimentos y suelos. Comuníquese con nosotros al 318-716-4015 o al fijo 871-6282 en la calle 13, número 610. Le aseguramos resultados ágiles y confiables. Prueba lo mejor de nuestra tierra en Carnes Las Brisas, carne de cerdo, morcilla, chorizos, longaniza y mucho más. ¿Qué esperas para visitarnos? Carnes Las Brisas, 21 años, llevando alegría y sabor a la casa de los huilenses. Cigarrería La Rosa, donde encuentras lo que buscas a precios imbatibles. Todo lo relacionado en enlatados, congelados, dulces, galletas, repostería, cafetería, cigarrillos, licores y mucho más. Ubícanos en la calle séptima, número 309, Centro, Neiva, Huila. O haz tus domicilios al 871-0021 o 871-0034 o al celular 322-433-4787. Cigarrería La Rosa. Quédate en casa. Ven y disfruta en el Merendero La Brisa los mega combos. Combo Club, 2 Club Sándwich, 2 papas a la francesa y 2 gaseosas por solo 22.900. Combo favorito, una mazorquita de pollo, una mazorquita de res y 2 gaseosas por solo 22.900. Te esperamos, Merendero La Brisa. ¿Quieres renovar los espacios de casa y de tu oficina y no sabes cómo? En Diseño Interior encontrarás las mejores ideas y entornos para mejorar la imagen y dar notoriedad a tus espacios. Visítenos en la carrera séptima número 1821 en la ciudad de Neiva o comunícate al 315-228-1424 o al 875-3097. Para Diseño Interior es importante la imagen y renovación de tus espacios. Claudia Olave, Diseño Interior. ¿Deseas establecerte legalmente en los Estados Unidos, pero no sabes cómo? Inmigración al Día es una compañía de abogados de inmigración cuyo propósito es trabajar por el bienestar de la comunidad hispana. Descubre cómo puedes hacer realidad tus sueños llamando al 864-626-0974. Recuerda, 864-626-0974, para que un excelente grupo de abogados expertos te asesoren sin costo. Y continuamos con nuestro invitado Desnudando el Alma y pues contarles que en Cristo al Parque nos sentimos súper halagados y de verdad que es una muy buena oportunidad para contarles cómo pueden escucharnos y cuál es la misión que nosotros tenemos. Fiverr, yo te quiero contar que Cristo al Parque nace desde la necesidad para llegar a los jóvenes con un mensaje diferente a través de la música y es precisamente testimonios como el tuyo el que nos permiten poder entender que sin Dios no somos nada. Así que por eso tenemos estas entrevistas invitando a cada uno de nuestros seguidores a desnudar el alma y a escuchar testimonios, porque sabemos que mucha gente quizás ve el hombre que eres hoy, pero detrás de ese hombre hay toda una historia de dolor, hay todo un proceso y sabemos que quizás mucha gente está pasando por estos tiempos y testimonios como el tuyo nos permiten poder salir y entender
del que hay un Dios que todo lo puede. Entonces, contemos un poco de esta historia. Pues Adrianita, primero que todo destacarlos por esa linda y hermosa labor, muy importante para la sociedad de hoy en día, con esto de la pandemia, los problemas psicológicos, los problemas mentales son demasiados, y a veces la ausencia de Dios o que no buscamos a Dios pues nos llevan a hacer locuras, y a través de un espacio como este pues yo pienso que se puede construir y edificar demasiado. Mi admiración, mi respeto para ti, para Juan Pablo, y los felicito y los exhorto a que sigan con esta labor y que no vayan a bajar por nada del mundo ni la guardia ni las ganas, y antes por el contrario tienen que seguirlo haciendo. Gracias. Pues como tú ya lo decías y lo he dicho, ¿no? Las cosas de Dios son perfectas, y Dios a veces nos utiliza como herramientas para muchas cosas. Dios de alguna forma edifica, construye, y a veces lo malo que tenemos tiene que volverlo a reconstruir. A mí la vida me ha tocado en dos oportunidades. Hay una de la que no hablo casi porque me produce también mucho dolor y porque pues no fue tan fuerte como la otra. La segunda, voy a hablar de la primera. La primera, cuando estaba adolescente, tendría yo 14 años, mi padre se fue del hogar. Se fue de mi papá. Nosotros vivíamos en aquel entonces en Envigado, en Antioquia, en Medellín. Yo estudiaba en un colegio que se llama La Salle de Envigado, que es muy conocido, muy buen colegio. Y por estas decisiones de mi padre nos tocó volvernos a vivir aquí al Huila. Nosotros nos habíamos ido a vivir a Medellín por temas laborales de mi papá, pero mi papá se había conseguido otra mujer y abandonó el seno del hogar. Cuando esto ocurre, a mí me toca venirme a vivir con mis abuelos paternos en una finca en Pacarní. Ahí fue cuando me tocó empezar los quehaceres de la finca. Yo era un hijo de papi y mami, un hijo que lo tenía todo, y me tocaba levantarme a las 4 de la mañana a ir a buscar las vacas, lloviendo o no lloviendo, embarrado o no embarrado, con botas o descalzo, ir a buscar vacas para traerlas al corral, para aprender a maniar, para aprender a ordeñar y hacer todos los quehaceres de la finca. Me tocó una época muy dura, de no hacer nada como hijo de papi y mami. La vida me cambió. Recuerdo tanto que me tocaba salir a las 11:30 de la finca e irme a pie, porque me gastaba 45 minutos para llegar a Pacarní a estudiar al colegio en la tarde. Y yo muchas veces me iba sin almuerzo y me iba sin lo del descanso. Es porque mis abuelos, la verdad, no podían, me daban el sustento, me daban los útiles, me daban todo, pero no, de pronto la parte del descanso no. O no les pedía o me daba pena con ellos. Salía tarde del colegio, salía a las 6:15, yo llegaba a 7:15 o 7:20 de la noche a la finca, en oscuras, pasando por sitios realmente muy, como digamos, con mucha maleza, donde se escuchan muchos animales. Esas fueron experiencias duras. Yo le pedí mucho a mi Dios que mi papá volviera. Recuerdo tanto que hice una penitencia, subí una loma de rodillas pidiendo que mi papá volviera. Fui y lo busqué. Bueno, yo preguntaba por mi papá, me dicen su papá está en Barranquilla. Yo me les volé a mis abuelos y me volé con 6.500 pesos, fui hasta Barranquilla y volví. En ese entonces el pasaje en Halcón de Comotor, el Halcón que era el máximo servicio que tenía Comotor, a Bogotá valía 3.700 pesos, 3.800 pesos, casi 4.000. Pues yo con 6.500 fui hasta Barranquilla y volví. Me tocó caminar, me tocó aguantar hambre, dormir en el camino porque me fui echando dedo. ¿Cuántos años tenías? 15 años, wow. 15 años cuando pasó eso. Fui a Barranquilla, no encontré a mi papá y me tocó devolverme para Pacarní otra vez, llegar aquí a Neiva y volverme para Pacarní. Luego me dicen que mi papá está en Bogotá, hago la misma, fui a Bogotá, lo encontré, gracias a Dios, e hice que mi papá volviera otra vez a la casa, pero bueno, no fui yo, fue la voluntad y la decisión de Dios.
y los sacrificios que me tocó hacer a mí. Esa es la primera prueba que me toca a mí en la vida cuando yo era un adolescente. Fue algo demasiadamente difícil. Recuerdo todo lo que me tocó vivir y fue demasiadamente fuerte emocionalmente porque yo era un adolescente. Soy el hijo mayor, soy el único hombre, siguen dos niñas y pues mi mamá destrozada, mis hermanas destrozadas y yo tenía que hacer algo y a pesar de que era un adolescente pues nadie me daba trabajo, era muy difícil la situación. Pero bueno, logré que mi papá y mi mamá volvieran otra vez. Mi papá volvió, mi mamá no lo quería recibir. He de decir que los encerré dos días en una casa, me les llevé las llaves, no les dejé salida por ninguna parte. Y cuando volví les dije, si ustedes no arreglan, antes de irme les dije, si ustedes no arreglan esto cuando yo vuelva, si yo hago alguna locura, los hago responsables a ustedes. Wow. De verdad. Un hombre de armas tomar. Sí, y les dije, si ustedes no vuelven o no lo hacen por sus hijos, yo me quito la vida. Eso les dije a mis padres. Y de pronto lo hubiese hecho, no sé. Espero que, y pido perdón hoy públicamente, y pido perdón a Dios porque eso no lo debe pensar una persona normal. Pero yo era un adolescente y estaba pasando por un momento difícil. Pero logré mi cometido, que fue que ellos volvieran. En el 2010, bueno, mi vida volvió a la normalidad, volvimos a la normalidad. Ya en el 2010, mi Dios me toca de una forma totalmente distinta. Yo era el director artístico de Cristalina Estéreo y HJWK aquí en Neiva. Tenía un programa de televisión en Alpavisión y hacía cositas, asesoraba empresas. Manejaba la imagen corporativa de una empresa que se llama, de una clínica dental, y asesoraba también una empresa de chance a nivel comercial. Estaba muy bien y me comencé a enfermar. Me enfermé, me hospitalizan aquí en Neiva. Duré 15 días hospitalizado aquí en Neiva, pero fui trasladado para Bogotá por el cuadro tan complejo. Voy a resumir. Estuve 6 meses hospitalizado. Me diagnosticaron una pancreatitis, exocrina, una colestasis, una cirrosis hepática, me iban a trasplantar el hígado y un cáncer en el colon. Entre el intestino grueso, entre el intestino grueso y el intestino delgado hay una parte que se llama el ilio. Ahí tenía el cáncer, las células cancerígenas. Pues estuve 6 meses, fui hospitalizado. Cuando me hospitalizaron pesaba 94 kilos. Cuando me dan de alta, no que me dieran de alta, sino que me dijeron que tenía una enfermedad terminal y que no había nada que hacer conmigo en Bogotá, salí pesando 42 kilos. Lástima no poder publicar las fotos para que la gente se diera cuenta de todo lo que me tocó vivir. A mí me daban la comida por una sonda de tusteno por la nariz, me entubaron, me metieron otro tubo por el estómago, me conectaron por el estómago, me conectaron por las partes íntimas porque yo no podía pararme. Yo era una persona forrada en piel, pero conectada por varios equipos. Y a lo último no había donde más ponerme más droga, todo lo que me ponían, y me lo colocaban aquí en la aorta. Fue un tema difícil. A mí la Fundación Santa Fe, el Hospital San Ignacio de Bogotá, el Hospital Pablo Turio de Medellín, el Hospital de Popayán y el Hospital de Neiva, no eran médicos, eran juntas médicas. Los especialistas de los especialistas, a mí pues me dijeron que yo tenía una enfermedad terminal y me dieron dos meses de vida, la verdad. Mi estado de salud no era malo, era deplorable. No podía caminar, perdí la motilidad, no podía caminar, perdí el habla. Tengo 12 operaciones en mi cuerpo, me hicieron 7 una tras otra, 2 que tienen que ver con cuerdas vocales porque perdí la voz totalmente y no podía caminar. Pero para la gloria de Dios, aquí es donde está el milagro. Yo termino en un tratamiento médico en el Memorial de Katy en Houston, Texas, en los Estados Unidos. Allí me duré 4 meses y medio y volvieron nada de lo que me habían hecho aquí en Colombia sirvió. Allá me hicieron otros exámenes. Allí me encontraron una lombriz solitaria en el intestino. Me encontraron el parásito de la carne de cerdo que se llama cistecircosis, que es el que se sube por el torrente sanguíneo al cerebro y mata a las personas. Y en una de las operaciones me cayó una bacteria. Me trataron esas 3 cosas
Y para la gloria de Dios, por lo que sea, hoy estoy bien. Y quiero contar cómo fue el milagro. En medio de mi enfermedad, de lo difícil que fue mi enfermedad, yo discutí con Dios en un momento dado porque a mí me mantenían con pura morfina y la morfina me hacía para el dolor. Yo hacía 45 a 53 disposiciones diarias de diarrea. Todo lo que comía me caía mal. Eh, eh, en fin, los cuadros eran complejos. En una de esas, yo peleo con Dios, le hago el reclamo a Dios, pero después me arrepiento y le pido perdón. Y le pedí perdón por todo. Y me entregué. Dije, Señor, haz conmigo tu santa voluntad. Y es como si me hubiera dicho, subas a ese edificio de 30 pisos y tírese de cabeza. Y yo me hubiese tirado sin chistar nada. A partir de ese momento comenzó el milagro, porque a partir de ahí me comencé a mejorar. Y mi vida, pues, la reconstruyó. En ese momento yo estaba muy bien económicamente, tenía muy buenos trabajos, era alguien importante aquí en la ciudad, estaba casado, vivía muy bien, pero a raíz de la enfermedad Dios me quitó todo. Yo volví en cero. He de decir que después de que yo vuelvo de Estados Unidos de ese tratamiento médico, terminé en un momento de depresión en Iquira, donde mis papás, en una finca, encerrado 4 meses, al punto, te digo una cosa, a mí no me mató la enfermedad, pero casi me mata la depresión. Si no es por la fe en Dios, créame que no estaría contando el cuento. La depresión es una enfermedad berraquísima, eso acaba con lo que sea. Cuando vuelvo a Estados Unidos, la esposa que tenía me dice, mire, Piper, yo a usted lo quiero, usted es el papá de mi hija, yo tengo una hija con ella, pero yo ya no quiero volver a tener este sufrimiento y la verdad me quiero dar la oportunidad con otra persona. Y me abrió, ¿sí? Entonces todo lo que yo tenía, plata, trabajo, amigos, hogar, todo se me fue a la nada y prácticamente me tocó volver a empezar de cero. Cuando me vuelvo para Neiva a buscar trabajo, voy a contar algo que no cuento por lo que me significa, pero en 3 oportunidades dormí en el terminal de Neiva. Llegaba yo a Neiva, venía en una de esas camionetas que traen personas de los pueblos, fiaba el pasaje porque no tenía plata para el pasaje, llegaba a recorrer las calles de Neiva a golpear a ver quién me daba trabajo. Como venía sin plata, pues me tocaba andar a pie, y para no incomodar a nadie, para no molestar a nadie, pues yo decía, voy a dormir ¿dónde? Vamos a dormir en un sitio donde hayan sillas, donde me pueda quedar acostado y donde no me valga nada. Me iba para el terminal de transporte, otra vez amanecí en el taxista, ahí en la estación, y otra vez en el taxista. Para quienes no conocen Neiva, ahí en la estación se hacen grupos musicales, yo amanecía con ellos, pues porque no tenía para dónde más coger, ¿no? Y a ver quién de pronto me invitaba una bolsa con agua. Bueno, el agua me la regalaban, pero a ver quién me invitaba un caldito, me invitaba, porque era muy difícil. Me venía, no encontraba trabajo y me volvía a ir y recargaba fuerzas y volvía, hasta que por fin Rito Antonio Polo Lozada, que era el director aquel entonces de Olímpica Estéreo, me dice, Tamayo, yo le voy a la oportunidad, solamente tengo un hermano, yo sé que usted es un locutor reconocido, usted ha llegado a su éxtasis, ha sido director, pero la única oportunidad que tengo es la de la noche. Quiere volver a trasnochar. Y dije, hermano, necesito trabajar. Y volví a empezar en Olímpica Estéreo, después de haber vivido en un conjunto como Bosques de Cantabria. Para quienes conocen Neiva, para los que no conocen, es de los conjuntos de donde hay casas sumamente costosas y vive gente muy bien. Pues me tocó buscar una habitación. Le dije a la señora, tengo la mitad de la plata para pagarle, ya me van a contratar, tan pronto reciba el sueldo le comienzo a pagar. Y recuerdo tanto que me fui para el Éxito y con 36,000 pesos compré una colchonetica de hace 36,000 pesos, unas colchoneticas que se doblan, que son de rayitas. Con unas cajitas de cartón ponía yo la colchonetica y las cajitas de cartón y ahí dormí más o menos como 1 mes y medio mientras me volvía a entrar platica para pagar el arriendo, para comprar una colchoneta decente, para volver a crecer. ¿Por qué cuento esto? Porque después de eso, pues ya vuelvo a estar muy bien, ya vuelvo a tener un hogar,
ya vuelvo a tener un apartamento, después de no tener ni para el colectivo, porque si tenía para el colectivo no tenía para el desayuno, o no tenía para comer, vuelvo a andar en un carro, vuelvo a tener una vida bien, gracias a Dios. Lo cuento porque quiero decirle a la gente que aquellos que están como desesperados, que creen que la vida es difícil, hay personas que sufren más que otros. Y por más difícil que sean las cosas, como dice el dicho, por más oscura que se ponga la noche, tarde o temprano va a amanecer. Y tras algo malo siempre vendrá algo bueno. Hay que perseverar en lo que se quiere, no hay que desfallecer, no hay que dudar de Dios. Yo pienso que una de las grandes falencias que tenemos los seres humanos es la falta de fe y la falta de convicción. Decimos creer en Dios, pero no le creemos a Dios y nos desbaratamos por nada. A mí me ha tocado muy duro el poder estar hoy, ser concejal de Neiva, el poder tener una vida bien, no ha sido fácil, pero no lo hubiese hecho sin la voluntad, la fe, la convicción, y una palabra que a mí me encanta, que suena feo, pero me encanta, sin la berraquera que deben tener los seres humanos, porque nos deprimimos, porque nos echamos al olvido. Este lapso de lo que acabo de contar no fueron los 6 meses, fueron 2 años. 2 años que estuve en el proceso de enfermedad hasta las últimas, donde no podía caminar, donde no podía ir al baño por mis propios medios, porque no podía, donde perdí la voz. De hecho, la voz me cambió un poco, creo que mejoró. Sí. Mejoró un poco la voz. Y Dios así como quita también da. Lo que hay que tener es persistencia, constancia, no dudar nunca, no desfallecer nunca, tener la convicción de que las cosas se pueden hacer. Yo soy un convencido de que nada es imposible. Qué lindo. Yo he paseado demasiado. Y de estos viajes quiero que nos hables ahora, concejal. Voy a hacer otro bloque de comerciales y volvemos nuevamente para que nos hables un poco de ese mundo que te ha permitido también hoy, pienso que estructurar en tu cabeza también una ciudad con unas necesidades, pero también con la posibilidad de ideas creativas que puedan cambiar nuestras realidades como ciudadanos. Así que los invito para que hagamos un break comercial y ya volvemos nuevamente desnudando el alma del concejal Faiber Tamayo. Ven y disfruta en el Merendero La Brisa los mega combos. Combo dúo, hamburguesa Neiva Lloro, hamburguesa barbacoa, 2 papas a la francesa y 2 gaseosas por solo 22.900 pesos. Combo dupla, 2 choriperros americanos, 2 papas a la francesa y 2 gaseosas por solo 22.900 pesos. Te esperamos, Merenderos La Brisa. Protege tu hogar y empresa de tanta inseguridad y delincuencia que abunda en estos días. Cuídalo remotamente y en tiempo real desde cualquier lugar del mundo a través de tu celular. Obsérvalos y escúchalos mediante sistemas de videovigilancia con audio incorporado. Activa luces, alarmas y mensajes de voz disuasivos y recibe alarmas y notificaciones en tu teléfono. Somos Innova Seguridad. Soluciones integrales en seguridad, expertos en venta e instalaciones de equipos y sistemas de videovigilancia, alarmas, sensores, cercas eléctricas, control de acceso y seguridad para piscinas. Somos distribuidores autorizados de High Vision, líder mundial en equipo de videovigilancia. Visítanos en nuestras redes sociales o en la carrera quinta, número 518, Neiva. ¿Tiene dudas sobre si tiene COVID, sobre la paternidad de su hijo o su médico le ordenó cualquier examen clínico de prevención, rutina o tratamiento? En la IPS, Laboratorio Clínico Especializado María Gisela Ramírez Manrique, con los mejores equipos, el mejor servicio y los mejores precios. Lo atenderemos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Comuníquese con nosotros al 318-716-4008 o al fijo 864-3405. Ubícanos en la calle 18, número 639, contiguo a la Clínica de Fracturas. También contamos con servicio a domicilio.
Hey, ¿planeando salir de vacaciones? La agencia operadora de turismo Fénix tiene los mejores planes turísticos en el desierto de la Tatacoa, Termales de Rivera, Manos de Gigante, Cueva del Tigre en Yaguará, San Agustín y mucho más del Huila. Ven a vivenciar con senderismo, aviturismo, astronomía, lugares mágicos, llenos de misterio y diversión. Llámenos al 313-377-3455, 313-377-3455 en Villavieja, Huila. Prueba lo mejor de nuestra tierra en Carnes Las Brisas, carne de cerdo, morcilla, chorizos, longaniza y mucho más. ¿Qué esperas para visitarnos? Carnes Las Brisas, 21 años, llevando alegría y sabor a la casa de los huilenses. A ti que te gusta todo lo diferente, ha llegado a Florencia helado tailandés artesanal bien hecho. Los helados artesanales tienen mucha fruta. Prepáralo con la fruta favorita, la que más quieras. Visítanos en el Centro Comercial Gran Plaza. Helado artesanal, servicio a domicilio, 311-356-2525. Visítanos en la plazoleta de comidas del Centro Comercial Gran Plaza, segundo piso. ¿Corres peligro en tu país de origen por tu pensamiento político, la defensa del medio ambiente o por profesar tu fe? Descubre junto al equipo de Inmigración al Día, oficina del abogado Andrés Rivas, cómo podrías adelantar tu proceso de asilo para que puedas establecerte de manera segura aquí en los Estados Unidos. Marca ahora el 864-626-0974 y descubre tus posibilidades migratorias. Recuerda, 864-626-0974. Y en ese camino de la fe, pues estamos todos, ¿no, Fiverr? Concejal, bueno, yo quiero, hablando de esa fe, y es muy bello escuchar un hombre con un testimonio como el tuyo, y por ello me parece súper importante recomendarles que precisamente esa fe se activa, y se activa es al escuchar la palabra de Dios. Y nosotros en Cristo al Parque Radio tenemos unas franjas muy bellas a las 6 de la mañana. Tenemos uno de los sacerdotes y tenemos dos monseñor, y tenemos una palabra de vida muy cortica, pero muy sustancial. A la 1 de la tarde tenemos una colega, una periodista, creo que el concejal la conoce, Angélica Torres. Hoy en día está también con una historia de vida y Dios la ha llevado también a lugares altos. Y ella nos comparte una palabra que se llama Floreciendo en el Jardín del Maestro. Y a las 6 de la tarde tenemos una palabra de vida de uno de los pastores de la región. Pero bueno, y continuemos con esta linda historia y hablemos entonces un poco de este proceso y de este trabajo que estás llevando y esa visión de viajero que hoy en día te permite también visionar a Neiva como una ciudad diferente. Entonces hablemos un poco de ello. Gracias, Adrianita. Antes de quiero invitar a todos los jóvenes y a la gente a que leamos la Biblia, por favor. Yo soy católico, claro que yo he ido a otros cultos, ¿no? He ido a otros cultos, debo decir que respeto todos los cultos, y para poder hablar uno de los cultos o de otras religiones debe conocerlas. Yo he tenido la oportunidad de estar en otras sin ser practicante de ellas, pero sí he ido para ver cómo viven su fe. Y la fe no importa de dónde la viva, lo importante es que la viva, porque toda nos va a llevar hacia el mismo Dios, hacia el mismo Creador. Uno lo llamarán Jehová, otro lo llamarán Alá, otro lo llamarán Yahvé, otro lo llamarán, como quiera que lo llamen. Es el mismo Dios, es el mismo creador. Pero sí hay que buscar en las Escrituras, en la Santa Biblia. Ahí está todo, y es buscar aquellas palabras y leer ciertos libros que nos pueden servir muchísimo para entender el mundo y para entender la vida, porque los problemas han existido y existirán siempre.
pero a través de la palabra, a través de la fe, de la oración, de ese encuentro íntimo que debemos tener con Dios, se soluciona todo. Me encanta ese nombre que aparece aquí, Cristo al Parque, hermosísimo. Bueno, hablando de lo que hemos vivido, pues hemos tenido la oportunidad de conocer muchas partes bonitas del mundo, de ver otras culturas, de ver otros estilos de vida, de ver otras visiones. Son respetables y las cosas buenas uno debe aprender de todos. Uno debe tomar de todos lo bueno y lo malo, pues tenerlo muy presente para que no se nos peguen. Referente a la visión que queremos de Neiva, queremos una ciudad abierta, una ciudad que sea más comercial, una ciudad que genere trabajo, genere oportunidades. Hoy en día tenemos un problema gravísimo que es la inseguridad en nuestra ciudad, la delincuencia. Pero ese es el problema, pero la consecuencia, el origen es la falta de oportunidades, la falta de trabajo, la falta de generar empleo para que esas personas que de pronto hoy están delinquiendo no lo hicieran. Claro que nosotros por cultura tenemos un problema de lo fácil. La gente hoy en día no quiere trabajar, la gente quiere hacer las cosas sin mayor esfuerzo, ¿no? Nos hemos vuelto muy, digamos que la sociedad a veces es muy paternalista y no aplicamos aquel proverbio de la cultura china que no es darle el pan, no es darle el pescado a la persona, sino darle la caña para que aprenda a pescar. Eso es lo que tenemos que buscar. Referente a las experiencias que he tenido la oportunidad de vivir, quiero contar una historia de vida, pues porque pienso que esto se va a enfocar mucho a una realidad que a veces desconocemos. A veces nos olvidamos de que somos seres humanos, a veces nos olvidamos que en algún momento nos vamos a tener que morir o nos vamos a tener que ir, nos olvidamos y miramos a las personas por encima del hombro, somos displicentes, somos, ¿cómo diría yo? Somos malos seres humanos, malas personas. En Houston, Texas, cuando estuve en el tratamiento médico, tuve la oportunidad de conocer a un señor que yo no tenía ni idea quién era. Pues allí todo el mundo habla inglés, yo la verdad soy malo para el inglés, y yo buscaba a alguien latino con quien ponerme a charlar porque pues, yendo todos los benditos días, a mí me iban a hospitalizar, pero pedí el favor de que no me hospitalizara, y me comprometí a estar desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde en el hospital para que me hicieran los exámenes, porque no quería estar hospitalizado. Ya venía de estar 6 meses en un hospital, 6 meses tendido en una cama, pues obviamente no iba a querer que me volvieran a acostar en una bendita camilla y que mi vida no sufriera. Le pedí ese favor. Y en esas charlas, en el estar para arriba y para abajo dentro de la clínica o dentro del hospital, buscando con quién hablar, conocí a un mexicano, un señor de rasgos mexicanos. Nunca me llamó por mi nombre, nunca me dijo ni Fiverr ni Tamayo, me decía siempre, ¡Ole, Colombia! Ese señor, una vez, mi hermana tenía que recogerme y a ella le quedaba un poco lejos la casa del hospital. La casa era más o menos una hora y algo, lo que nos gastábamos. Y me llama mi hermana y me dice, hermanito, me vas a tener que esperar. A las 5 me llamó, ella siempre me recogía a las 5. Me dice, hermanito, me vas a tener que esperar, yo te recojo por ahí tipo 8 o 9 de la noche porque estoy lejos y no alcanzo a llegar. Y dije, hermanita, no se preocupe. El amigo mío le hacían diálisis, le habían trasplantado, tenía varios trasplantes de hígado y ninguno de los trasplantes le había servido y tenía que ir todos los días a que le hicieran diálisis. Y él mantenía con ese problema de hígado, no, de riñón, de los riñones, porque le hacían diálisis. Le conté la historia y me dice, Colombia, ¿qué está haciendo? Le dije, no, esperando que venga mi hermana, que dijo que venía por ahí tipo
7 de la noche, José. Yo sabía que él se llamaba José. José. Me dice, no te preocupes, Colombia, yo te llevo, yo te boto un ride. Así, un mexicano con un acento cantado. Y nos fuimos al parking, un edificio que había junto al hospital, en un tercer piso. En Estados Unidos todo el mundo tiene carro y hay carros muy bonitos y carros de muy alta gama. Yo soy un fanático de los carros. Cuando llega el hombre y desbloqueó, y yo, wow. Yo miro ese carro, no sé de marcas, digo, es un Rolls Royce. Yo, wow. Y me dice, súbete Colombia, y me subo. Y yo comencé a pensar, dije, uy, ¿este man con quién trabajará? ¿Este man será el escolta de quién? ¿Será el conductor de qué famoso? Y bueno, nos fuimos hablando. Dice, Colombia, yo te voy a votar, pero antes tengo que pasar a dejar unos documentos allí a la oficina. Y le pregunto yo, oiga, José, venga, mi hermano, disculpe, ¿y este carro? Perdóneme que sea tan metido y chismoso, le dije yo. Dice, pues este es mi carro, Colombia. ¿Qué? Me dice, sí, me costó $1 millón, casi $1 millón. Casi $1 millón, me dijo, me costó $1 millón. Yo, ¿qué? ¡Wow! Pues claro, es un Rolls Royce, es un carro que es hecho a mano, que tiene ciertas partes del carro enchapadas en oro. Es un carro hermoso, es un carro grandísimo y hermoso. Yo me fui hablando con él, dije, Colombia, entonces le digo, oiga, José, y llegamos a una oficina, entramos a un edificio, un rascacielos, y todo el mundo le hacía la venia. Yo entro a la oficina con él, todo el mundo, don José. Yo no tenía ni idea quién era él. Yo le dije, oiga, José, venga, ¿usted quién es, hermano? Dice, Colombia, yo me llamo José Cuervo. Le dije, ¿no te suena el nombre? Le dije, no tengo ni idea quién es. Me dice, ¿tú has probado tequila? Le dije, no, en mi vida nunca he tomado tequila. Yo tomo aguardiente o tomo cerveza, mi hermano. O chicha o guarapo, pero tequila no he tomado. Me dice, yo soy el heredero al trono de lo que mi bisabuelo creó que es el tequila José Cuervo. Me contó la historia de él, ¿no? Es un hombre con demasiadamente plata, millones, tiene aviones propios, tiene rascacielos, y me dijo estas palabras que jamás se me olvidarán. Dice, Colombia, yo doy todo lo que tengo por estar bien de salud, mi hermano. Él tiene 7 esposas, tiene 15, como 16 hijos. Sí, es un tipo con demasiadamente dinero, ya es un tipo que tiene una edad adulta. Me decía, Colombia, yo doy todo lo que tengo por estar bien, le he dado la vuelta al mundo, me han hecho ya 4 trasplantes y ninguno me sirve, Colombia. Y por más plata que yo tenga, nadie me va a devolver la vida ni la salud, me decía él. Esas palabras se me quedaron a mí para siempre. Y las cuento por eso, porque la verdad la gente es millonaria o somos millonarios y no lo sabemos. Sí. Tenemos el don más privilegiado que es la vida, la riqueza de la vida, de la salud, y no valoramos. Estamos deseando tener millones, tener carros, tener casas, tener aviones, tener yates, y eso va a ser efímero, momentáneo, pasajero, porque el día que nos muramos o nos vayamos para el más allá, nada de eso nos lo vamos a llevar. Y eso es lo que no hemos entendido el ser humano, y creemos que vamos a ser inmortales y nos llevamos a todo el mundo por delante. Es una reflexión que quiero hacer, y he contado esta historia porque un hombre con tanta plata, con tantos millones de millones, no de pesos sino de dólares, y anhelando tener vida y salud. Acaba de pasar uno de los hombres más ricos de este planeta, de Colombia, el señor Carlos Ardila Lule, dueño de Gaseosas Postobón, dueño de RCN Radio, de RCN Televisión, y una cantidad de empresas que tenía. Lastimosamente, hace muchos años venía sufriendo una enfermedad, estuvo en una silla de ruedas, a los 92 años se murió, y nada de la plata que tenía se llevó. Es la reflexión que quiero hacer hoy, Adrianita, a través de su programa, a través de Cristo al Parque. Y excelente la reflexión. A que pensemos que hay un más allá. La gente cree que el morir va a acabar. No, me da pena con todos y lo puedo debatir con el que quiera, pero detrás de la muerte es un proceso que hay que vivir para pasar a otro estado, que es el estado espiritual.
Y para eso no nos preparamos para estar bien aquí, pensamos en el aquí, en el ahora, pero no pensamos en el mañana. Y es la reflexión que quiero hacer a través de este programa, Dianita. Y gracias. Gracias, concejal. Y quería, pues con esta reflexión también pedirte entonces que hiciéramos la oración. Recuerda que nosotros siempre cerramos el programa con una oración, aunque todo este diálogo ha sido una perfecta oración bellísima. Y pues me gusta que seas tú el promotor de esta oración. Y bueno, tenemos una invitada. Esta es mi segunda hija. Se llama María José. Hola, María José. Es la segunda oportunidad que me dio Dios y la vida para ser papá, ¿no? Y me siento muy orgulloso de esta niña, la cual mi Dios me ha regalado. Quiero hacer esta oración y la voy a hacer con ella. Es una oración muy especial y quiero que ojalá se la consigan o la aprendan, porque si hay una oración que a mí me ha servido demasiado, me ha librado de muchas cosas y me sacó en el momento más crítico de ese trance de salud que yo tuve, fue la oración que voy a hacer con mi hija en este momento y que quiero que ustedes la hagan también. Entonces los voy a invitar a que cierren los ojos, a que la escuchemos. Señor Dios Todopoderoso y Eterno, en tus manos están todas las cosas. Eres el dueño de la vida, dueño de todo lo creado. Por tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, alcanzamos la victoria. Por eso, en nombre de tu Hijo Jesucristo, por su santa cruz y su preciosa sangre, te suplico me libere de mis enemigos, de los que me quieren hacer daño, junto con mis seres queridos y propiedades. Deshace los planes de esos malvados, rompe todo lo manifestado en cosas ocultas, tales como riegos, hechizos, embrujos, conjuros, ligaduras, sellos, entierros, maldiciones, enfermedades. No permitas que aquello que me han hecho o me quieran hacer cumpla su objetivo. Haz que nuestra vida sea asistida por tu presencia, sea siempre de paz, de prosperidad, de salud, de éxito y de ¡Wow! Ahí la terminó ella. Y es una niña de 6 años. ¿Quieres hacer una oracióncita corta? Hay una oración que todos los días hacemos. 4 esquinitas. Tiene mi cama. 4 angelitos. Que me la guardan. 2 a los pies. 2 a la cabecera. Y la Virgen María es mi compañera. Ella me dice, duerme, reposa, no tengas miedo de ninguna cosa. Amén. Amén, amén. Cerramos con broche de oro. ¡Qué tesoro tan hermoso! Y bueno, ya tenemos que terminar hoy, pero hay muchas cosas más y el concejal es de esos invitados que uno quisiera tener todos los días aquí contando sus preciosas historias. Tenemos pendiente hablar de todo ese desempeño que realiza en el Concejo de Neiva y tendremos una entrevista específica para él. Se despide de ustedes en esta tarde nuestro querido concejal. Adrianita, no, gracias de nuevo, darte las gracias, mi Dios te pague por esta oportunidad. Espero haber tocado los corazones. La próxima hablaremos de política, hablaremos de muchas cosas. Hoy quise enfocarme en la parte de la reflexión, en la parte de la motivación, en la parte de la fe que tanto necesitamos en este momento. Adrianita, para ti, para Juan Pablo y para todos, muchas gracias. Dios les pague y les bendiga. Un placer y un honor poder estar aquí como invitado y en lo que les pueda servir. Tienen un amigo y un servidor. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, bebé. Que estén muy bien. Se despide de ustedes Adriana Trujillo. Hemos desnudado el alma de Fiber Tamayo y bendiciones para todos. Bye, bye. Gracias, diga chao, gracias.